Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre algunas teorías spoiler para el episodio 8 del BL King Porsche. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Y bueno, muchas personas me han estado preguntando qué es lo que pasa después de que Porsche llama a Vegas para pedirle ayuda con respecto a su hermano menor. Como sabemos, su hermano menor ha desaparecido y Porsche está desesperado. En el libro, amigos, Porsche primero llama a King, pero no lo llama para pedirle ayuda, sino que lo llama para preguntarle cuál es la dirección de Taiwán. Le dice, dame la dirección porque pues Porsche quiere ir y rescatar a su hermano menor. Después de que pues llama a King, Porsche cuelga la llamada y después de eso llama a Vegas. Y a Vegas sí le pide ayuda y le dice de que su hermano está desaparecido. Justo en ese momento, cuando Vegas recibe esta llamada, Vegas estaba en la casa grande, en la casa de King. Vegas estaba justo en ese momento con King. Entonces suena el celular de Vegas, Vegas contesta y claro, pues King se da cuenta de que Porsche le había pedido ayuda a Vegas y de que Vegas se iba a encontrar con Porsche. Y bueno, después de esto, Porsche estaba con sus amigos tratando de encontrar a su hermano menor. Ellos fueron a la casa de Taiwán. Y es aquí donde ellos se dan cuenta de que la familia de Taiwán está pasando por problemas económicos, ya que había un aviso en la casa mencionando de que pues la familia estaba en quiebra. Además, Porsche no estaba solo, ya que también estaba con uno de los guardaespaldas, los cuales era de King, del hermano menor de la primera familia. Lo que pasa es de que Anakin, cuando vio de que Porsche se fue de la casa, pues mandó un guardaespaldas para que vigilara a los chicos y los cuidara. Y este guardaespaldas estaba ayudando a Porsche para poder encontrar a su hermano menor. Otro momento que pasa en el libro es que cuando el hermano menor había desaparecido, pues todo el mundo se entera. Justo ese día, Pig iba a ingresar a la casa de Vegas, iba a cumplir la misión, la cual King le había dado. Pig en realidad pensaba ya no ir a la casa de Vegas e ir a ayudar a su mejor amigo para poder encontrar a su hermano menor. Esto lo pensó Pig un momento, pero después dijo mejor no, mejor voy, ingreso a la casa de Vegas y saco la información la cual el señorito King quiere. Así que bueno, ustedes ya saben qué es lo que pasa, pues Pig ingresa a la casa y al final es descubierto por Vegas y pues Vegas aquí le hace mucho daño a Pig. Esto ya les conté en otro video, si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link. Ahí les conté la historia de Vegas y Pig, el inicio. Y bueno, ya cuando Porsche llega a este almacén abandonado en donde Taiwán tenía a su hermano menor, pues aquí Taiwán dice muchas cosas las cuales comprometen a Vegas. Taiwán admite de que él se había llevado unos documentos muy importantes de la casa grande con el propósito de echarle la culpa a Porsche. En este momento en el libro, la familia de King había perdido muchos documentos importantes de sus negocios, entonces estaban tratando de averiguar quién se había llevado esos documentos. Algunas personas estaban sospechando de Porsche y le estaban echando la culpa a él, pero claro, King no creía esto, ya que él confiaba en Porsche y estaba tratando de averiguar quién era el responsable. Al final vemos de que Taiwán pues admite todas sus maldades y también dice de que Vegas lo ayudó. Para este momento Vegas había llegado a este almacén y cuando escuchó de que Taiwán estaba hablando de él, pues Vegas como que se hizo el desentendido, que yo no entiendo de qué estás hablando. Y Taiwán le dice, qué bien actúas, le dice a Vegas. En ese momento Porsche se voltea y lo mira a Vegas y le dice que es un mentiroso, de que es un doble cara y de que nunca más va a confiar en él. Este momento es muy importante porque es aquí donde se rompe la amistad de Porsche y Vegas. Los chicos se habían hecho cercanos y amigos, pero Porsche, al darse cuenta de todo esto, de que pues Vegas le mentía, pues claro, se alejó de él. Vegas en sí se ayudó a Porsche, por ejemplo, le ayudó con su moto, entre otras cosas. Pero bueno, como les dije, los chicos pues se alejan por un buen tiempo. Después de eso, pues Vegas estaba muy enojado con Taiwán porque básicamente pues lo había delatado frente a todo el mundo en este almacén abandonado. Y como les conté en otro video, pues ya Vegas va a su casa, ahí se encuentra con Vic. Vic le está pidiendo ayuda, pero Vegas no se la da. Cuando Vic se va de la casa de Vegas,
pues Vegas ahí estaba muy enojado, tiraba todo lo que estaba en su escritorio, estaba muy pero muy enojado y se da cuenta de que hay alguien en su habitación porque justo tocó la lacto y se dio cuenta de que la lacto estaba un poco caliente. Después descubre de que en su habitación estaba Pig. Pig estaba muy asustado, escondido ahí en el armario. Y claro, pues Pig le envió el video porque él grabó la discusión entre Vegas y Big, ¿no? Le envió ese video al señorito King. El señorito King pues lo recibió, pero justo en ese momento el celular de Pig se le bajó la batería y ya no sabía cómo pedir ayuda. Entonces Vegas lo atrapa a Pig en el armario y se aprovecha de él. Esto ya les conté en otro video, si aún no lo han visto, en la descripción ahí les dejo el link. Y bueno, esto es lo que básicamente pasa en el libro. Tenemos que esperar cómo lo van a adaptar en la serie. Y bueno, también otra cosa que podría ser, amigos, como les conté en otro video, el personaje de Tawan tiene un hermano, el cual se llama Meg. Creo que este personaje, el cual sería Meg, no va a existir en la serie. Creo que no va a existir, pero bueno, hay que esperar para ver este episodio de este sábado, a ver cómo nos sorprenden. Así que bueno, estoy bastante emocionada. Y ustedes cuéntenme cuáles son sus teorías. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.